sobre la consulta del montaje en el episodio del fiscal Elgueta y la frase cometieron un error, pisaron el palito, nos vamos a referir de la siguiente forma. En relación al montaje, nosotros no vemos este entramado que llamamos montaje como un acto aislado de un conjunto de acciones que están dirigidas por el Ministerio Público y las policías, que son parte de una estrategia del Estado, de los agentes del Estado, para de alguna forma hacer la represión hacia el pueblo nación mapuche. En este sentido, cabe destacar y recordar dos operaciones anteriores que tenían como objetivo la desarticulación de la CAM, la conocida como la Operación Paciencia en el año 94 y la Operación Paciencia 2 en el año, a fines del año 98-99 aproximadamente. En esta ocasión aún no tenemos un pronunciamiento oficial desde nuestra organización para dar cuenta de una operación distinta de represión hacia el pueblo nación mapuche y de represión selectiva hacia nuestra organización, porque aún no tenemos todos los elementos. Sin embargo, podemos entregar una visión, un análisis al respecto, en donde podemos situar el montaje del fiscal Elgueta como otro tipo de montajes, como el del supuesto atentado a un bus, como parte de una estrategia de inteligencia política de parte de los agentes del Estado, en concomitancia con muchos entes del poder, los medios de comunicación principalmente, el Ministerio Público, la policía, que tienen como objetivo una persecución en específico, una persecución política y un desbaratamiento, una suerte de aniquilamiento de la organización coordinadora Arauco Mayeco y de otras expresiones que pudieran estar en un sentido también planteando objetivos de tipo estratégico políticos en función de lo que ha planteado la CAM. Decimos montaje porque la transformación de un hecho, es la situación de crear en la opinión pública una visión sobre los hechos que no es necesariamente lo que ocurre en la realidad. Un montaje tiene ese sentido de crear condiciones para la represión, un escenario favorable para la persecución política de mapuches que están involucrados supuestamente en actos que son muy reñidos o son muy condenables para la sociedad en su conjunto. Ahora bien, de un hecho, yo creo que de un hecho simple, básico, como es lo que ha acontecido ya hace más de una década, que es actos de autodefensa de una comunidad, que son enmarcados dentro de lo que son los enfrentamientos comunes ya en territorio mapuche, se transforman eventos que son mostrados de forma muy grandilocuente en la prensa, de forma muy artificiosa también, construida sobre la base de muchos argumentos que denoten una situación aberrante, condenable y calificada de terrorismo, para poder así tener un apoyo social, un apoyo de opinión, de desaprobación de parte de las distintas expresiones que están en torno al conflicto mapuche, la opinión pública, la de partidos, la de organizaciones, en fin, las de referentes que de alguna manera apoyaban o comprendían la lucha mapuche. Esto con el objetivo de iniciar un proceso de criminalización, de judicialización, para las condenas, para el encarcelamiento y en el caso de los más destacados dirigentes y militantes de la causa mapuche, en este caso miembros de la CAM, buscar condenas que sean altas, que sean lo suficientemente garantizables para que de alguna manera golpear al movimiento mapuche. En este sentido se dan los montajes. En el caso del episodio del fiscal Elgueta,
Eh, un hecho que nosotros catalogamos y definimos de enfrentamiento en un contexto de fuertes luchas al interior de la comunidad y por recuperación territorial, eh, se dio un enfrentamiento más en, en, en un contexto de mayor eh, desarrollo de estos enfrentamientos, que no necesariamente es responsabilidad de las comunidades, sino que es de responsabilidad de un Estado que no ha tenido la visión ni la voluntad política de resolver problemas que son territoriales y políticos, que ha apostado por la represión, en este caso, que ha apostado por la militarización de zonas de conflicto, militarización evidenciada en la instalación de campamentos con una alta preparación militar de parte de los efectivos de carabineros, campamentos que tienen incluso mucho aparataje militar clásico de la contrainsurgencia, incluyéndose tanquetas, equipos MOWA de todoterreno, equipos de visión nocturna, de traslado, de incursión, que son muy sofisticados en luchas contra insurgentes. La característica es que estos campamentos están ubicados en predios que son de forestales, que son de los grupos económicos, que son los dueños de este país, como ya es sabido, digamos. Entonces hay una situación que desencadena toda esta situación de conflicto, de agudización del conflicto, y es la militarización de los territorios que están siendo objeto, digamos, de procesos de recuperación territorial y que a su vez son objeto de defensa irrestricta de parte del Estado en función de resguardar los intereses de los poderosos en la zona, para la instalación o para el avance de procesos de inversión que nosotros consideramos destructivos hacia las comunidades y hacia el mundo mapuche. Esta es la razón de fondo por la cual se dio un conflicto de mayor connotación, de mayor proporción, por decirlo de alguna manera, entre las comunidades organizadas, practicando la autodefensa, y fuerzas de ocupación que contaban con elementos altamente sofisticados y técnicos muy poderosos, como la utilización de carros MOWA o tanquetas. En este contexto se da un enfrentamiento muy fuerte, eso sí, donde al parecer habría estado la presencia de un fiscal, cuestión que no está confirmada, y de ahí viene la postura y la posición hasta los días de hoy, la estrategia o el entramado de la construcción, fabricación de un montaje en relación a este hecho, y donde nos involucran a los militantes de la CAM directamente. Ahora nosotros decimos que de este hecho probablemente haya habido una situación desfavorable hacia el conjunto del movimiento mapuche en la zona, de la comunidad en particular, y muy específico hacia nosotros, una situación desfavorable en el sentido de que se dio lugar a la posibilidad real de la construcción de un montaje, con elementos que podían estar a favor del Ministerio Público y de las policías en este sentido. Sin embargo, hay una serie de contradicciones, hay una serie de hechos que desvirtúan esta postura, esta tesis del montaje, y que nosotros queremos de alguna manera también evidenciar, y que sean también algunos organismos de prensa, de comunicación, de derechos humanos y cualquiera, digamos, que tengan conciencia del sentido de la lucha mapuche, para poner en evidencia la otra cara de este tema de conflicto mapuche. En ese sentido, desmentimos categóricamente el atentado con la intención de asesinar a un fiscal o a su comitiva, puesto que no condice con la acción de un tipo así de montaje de supuesta emboscada, porque es torpe, no resiste análisis hacer una emboscada al interior de una comunidad, exponiendo a la población de esa comunidad, que dice relación con familias, con ancianos, mujeres, personas, niños, y sobre todo con las casas de los supuestos involucrados en este montaje, que están muy cerca de este lugar de la acción. No hay un análisis. Posteriormente, después hay una serie de contradicciones, no son habidas las armas,
en fin, una serie de situaciones que tienen que ver relación con cuestiones técnicas también que nos hacen presentar derechamente esta acción como un montaje. Yo creo que la frase esta es una frase tal vez triunfante o triunfalista en el sentido de que pretenden con ello hacer una condena ejemplar, persecutoria obviamente, política, eh, pero no es más que esa situación. Pero esta acción no está, como dijimos anteriormente, no está desvinculada de una suerte de entramado mayor que es parte de una operación de la cual nos queremos referir también. Y esto dice relación con una serie de hechos que vinieron sucediéndose el año pasado en el contexto de la muerte de Mendoza Collillo y por la fuerte asonada del movimiento mapuche y en donde la CAM tenía un protagonismo importante, por lo mismo que el gobierno define dar luz verde a una operación de inteligencia política de persecución específica. Y en este contexto se dan una serie de hechos que nosotros aún no tenemos evidencia eh, total sobre las características de estos porque de partida los desconocemos nuestra participación en este tipo de accionar supuestamente atribuible a comunidad o a nuestra organización. Y se dice en relación con acciones en contra de camiones en la carretera, en la Ruta 5, en la cercanía de Hostería, en un contexto de resguardo, de aseguramiento, se acciona contra esos camiones. Posteriormente hay una suerte de reivindicación indirecta y directa sobre nuestra organización. Posteriormente también hay unas acciones en contra de un bus rural que presta servicio a trabajadores forestales que son en su mayoría comuneros de la misma zona. Y finalmente la quema de una escuela en el interior de una comunidad, lo que a nosotros nos llama mucho la atención. En fin, eh, y la acción que de alguna manera cierra todo este ciclo es una acción en la carretera, donde hay un accionar indiscriminado en contra de unos camiones y posteriormente un comunicado abiertamente de autoridad de la CAM, supuestamente, que nosotros hoy públicamente negamos en razón de la autoridad, porque nosotros no estamos involucrados en ese comunicado. Comunicado que hay que causó y que tuvo mucha cobertura en la prensa que es parte de esta estrategia, que también tiene otras aristas que son descalificaciones, que son de tipo desvirtuadoras, digamos, de la condición nuestra, que hay vinculaciones con otros movimientos, hay una suerte de campaña mediática muy poderosa de estos medios, tanto del Mercurio, la Tercera, y sus sucursales regionales en la zona, que de alguna manera nos demonizan frente a la opinión pública. Sin embargo, esta prensa cubre muy fuertemente este comunicado de declaración de guerra al Estado chileno y otra suerte de epítetos o de pronunciamientos muy fuertes que declara prácticamente la independencia de Biobío Sur, con un fuerte sello que no es característica del movimiento mapuche, que no se vio así, y obviamente para los entendidos no era una característica de la coordinadora de Arauco Mayeco, por lo que despertó ciertas dudas. No tuvimos la capacidad, no tuvimos la oportunidad de hacer un desmentido categórico, un deslinde frente a esa acción, porque pensamos que podía haber sido una acción de comunidad y entorpecer con ello un proceso distinto. Sin embargo, hoy día hacemos un pronunciamiento oficial, nosotros no estamos involucrados en ese comunicado ni en ese tipo de acciones. Para quienes nos conocen y saben de nuestras características y nosotros reafirmando la línea estratégica de nuestra organización, es bien conocido que nosotros operamos en un margen muy amplio de resistencia, en un margen de desarrollo de nuestra política estratégica sobre territorialidad y autonomía, sobre recuperación territorial y política, en que nuestra definición del enemigo hoy día está en todo el sistema de propiedad usurpada que daña o que impide el desarrollo y avance del pueblo nación mapuche. En ese sentido, nuestro objetivo central está en la forestal en territorio mapuche, que genera una contradicción. Hay procesos de inversión que son destructivos hacia las comunidades, por lo tanto, en función de la defensa de las comunidades,
En función del avance de la recuperación territorial y política, nosotros accionamos con elementos básicos de autodefensa sobre ese tipo de objetivos. Nuestro objetivo central entonces está dado por este sistema de propiedad usurpado, más el latifundio, más proceso de inversión destructivo de otro tipo de inversión empresarial, transnacional básicamente, que dice con amenaza hacia comunidades, con su territorialidad básica y con entorpecimiento o freno, o donde se genera la contradicción sobre el proceso de recuperación territorial y política de las comunidades, y donde actuamos como expresión política nosotros los miembros de la CAM. Es en ese contexto que nosotros operamos y no en otro. Por lo tanto, no se condice el accionar contra una escuela o contra camiones que no tienen nada que ver con los intereses de las forestales, en un contexto que no tiene nada que ver también de intereses con confrontación con el enemigo, como es una carretera donde cualquier camión puede ser afectado, y de hecho así fue. Situación que provocó un desconcierto y también una desaprobación, descontento de algunos grupos, obviamente, que no vieron con buenos ojos esta situación y culparon derechamente al pueblo mapuche, a los mapuches, en particular a la CAM. Esta situación generó que los gremios se alinearan, que hubiera una presión política frente al Ejecutivo, que hubiera un pronunciamiento de todo el actor político ligado al poder, y centralmente se establece una política de represión selectiva muy puntual en contra de los miembros de la coordinadora en expresiones de lucha concretas en zonas donde teníamos un trabajo muy organizado y muy fuerte, como en la zona de Vilcún, en la zona de Lautaro, al interior de algunas comunidades de Ercilla, y principalmente la zona de Yeuyeo, que se transforma en un bastión de lucha muy interesante, muy fuerte, porque viene todo este tema de la arremetida de las empresas mineras en colusión con los intereses forestales y con planteamientos geoestratégicos de mayor envergadura. Por lo tanto, hacía necesario una fortaleza de tipo ideológica, política, y en la práctica política también de lucha de las comunidades, y en particular la CAM estaba en ese proceso. Ese fue el objetivo de esta operación política, y en ese contexto se ajusta el ataque o el supuesto ataque al fiscal Elgueta y su criminalización y su persecución indiscriminada. Y obviamente la resultante, que significa hoy día procesamientos con leyes espurias, con doble procesamiento, con la aplicación de la ley antiterrorista, con las pocas garantías para un debido proceso, cuestión que desencadenó la huelga que ya pasaba, y lo que nos genera hoy día un escenario a asumir, que es el de la lucha político-judicial frente a los juicios que se nos acercan. Ese es el contexto hoy día de la situación del episodio del ataque al fiscal Elgueta, y por lo tanto nosotros entendemos así este comentario que hace la Fiscalía de que nosotros caímos en una trampa. La verdad es que no podemos decir abiertamente que hubiéramos pisado el palito. Yo creo que aquí existe una situación de desventaja estratégica para la acumulación de fuerzas desde la realidad que tenemos frente al poder inmenso que tiene el Estado capitalista, el sistema en sí, y todos los entes que coayudan, digamos, al sostenimiento del poder de dominación, lo que significa que nosotros de alguna manera no podemos hacer frente en lo inmediato, o tener la posibilidad real de hacer frente en referir nuestros planteamientos, en referir nuestra postura, o sacar a la luz pública nuestra versión sobre las situaciones. Por lo tanto, esa es una situación que hace que ellos muy triunfalistamente planteen que ahí nosotros cometimos errores, o hay una suerte de ingenuidad o torpeza. Lo negamos categóricamente. Nosotros entendemos que es parte de la lucha, es una lucha muy desigual, desde muchas desventajas estratégicas de nuestra parte, pero mantenemos de nuestro lado la convicción de que la línea política desarrollada por nuestra organización, en función de retomar las banderas históricas de territorio y autonomía de nuestro pueblo, mantienen su plena vigencia, y el desarrollo político estratégico implementado ya hace más de una década por nuestra organización sigue siendo validada y legitimada. Y finalmente podemos decir que esta operación de inteligencia, que pretende crear un escenario desvirtuando nuestra lucha
pretendiendo condenarla por los distintos sectores sociales y políticos, tanto a nivel nacional como en el mundo, tiene un claro objetivo: es la persecución y el aniquilamiento de los sectores más consecuentes y vanguardistas del movimiento mapuche, que está personificado, está dirigido hacia la coordinadora Arauco Mañeco, evidentemente. Y es la necesidad histórica que tiene la oligarquía hoy día, el poder de dominación, de utilizar los instrumentos necesarios para así presentarlo en el concierto de la legitimidad que tiene la lucha mapuche y de la legitimidad del proceso que hace hoy día la lucha mapuche, que es una estrategia absolutamente válida cuando un pueblo es suprimido. Es así reconocido en distintas instancias, tanto a nivel internacional o en la Declaración de Derechos Humanos, que los pueblos que son oprimidos tienen el derecho a la rebelión, tienen el derecho a la autodefensa, y si esta es una lucha defensiva frente a la opresión, tiene la legitimidad y tiene el acompañamiento. Por lo tanto, la necesidad de un instrumento de este tipo, o de estrategias de este tipo, se entienden perfectamente. Ahora, la resultante es dar la lucha política en tal sentido. Por eso la huelga, por eso el enfrentamiento que vamos a dar hoy día, pero en materia ideológica, política y moral, en el sentido de afrontar los juicios de manera político-judicial y transformar ese escenario en una tribuna más de la lucha política e ideológica que están dando las comunidades y la CAM en particular en defensa de la territorialidad y la autonomía para la nación mapuche. Chaltumay.